Durante unas vacaciones familiares, mi hermana empujó a mi hija de 6 años fuera de la habitación del hotel, dejándola descalza y llorando en el pasillo durante 3 horas. La habitación es solo para la familia, dijo. Mis padres estuvieron de acuerdo con ella. No grité. Tomé acción. 3 días después, sus vidas comenzaron a desmoronarse. Cuando dejé que mi hija fuera de vacaciones con mi familia, me dije a mí misma que sería bueno para ella. Sol, primos, abuelos, agua salada. ¿Qué podría salir mal? Imaginé fotos de castillos de arena y sonrisas pegajosas de helado. Mi esposo Spencer y yo teníamos que trabajar, así que nos quedamos en casa y dejamos que se llevaran a Hazel. Parecía inofensivo en ese momento porque, familia, ¿verdad? Para que conste, estaba equivocada. Una semana después, regresaron. Entraron en el camino de entrada de mis padres a media tarde, el coche brillando de protector solar y suficiencia. Todos hablaban a la vez. Mi hermana Belle, mamá, papá, con risas superpuestas como una banda sonora que habían ensayado. Hazel fue la última en salir, sosteniendo su zorro de peluche por la cola. El sol le iluminó el pelo y, por un segundo, pensé que parecía mayor, uno de esos pequeños estirones que ocurren cuando parpadeas. Entonces me miró y su rostro era demasiado serio para tener 6 años. Hola, cariño, le dije, agachándome. ¿Te divertiste? Ella asintió rápidamente, de la manera en que lo haces cuando un profesor te pregunta si entiendes el problema de matemáticas. Belle se inclinó sobre el techo del coche, con sus gafas de sol destellando. Deberías haberla visto, Dana. Tan tranquila una vez que se calmó. Todo el viaje fue realmente tranquilo. ¿Tranquilo? La palabra favorita de mi familia para cuando alguien está lo suficientemente callado como para olvidarse de él. Mamá me entregó un imán de concha marina. ¿Ves? Un viaje perfecto. Sonreí lo justo para pasar la prueba. Hazel se apretó contra mi costado, agarrando mi camisa. Su agarre decía más que su rostro. El viaje a casa fue silencioso, solo el zumbido de los neumáticos y la suave respiración de Hazel en el asiento trasero. Con cada milla, el silencio se hacía más pesado. No pidió música. No tarareó. Simplemente miraba por la ventana como si el mundo estuviera en algún lugar muy lejano. Para cuando llegamos a casa, me dolía el estómago de tanto intentar no imaginar cosas. En la cena, jugueteó con su comida. Normalmente, cuenta historias en círculos hasta que pierdo la cuenta de quién es quién. Esa noche, nada. Quizás solo está cansada, dijo Spencer cuando lo sorprendí observándola. Quizás, dije. Pero la palabra no se sentía cierta. Después de la cena, Hazel fue directamente a su habitación sin pedir un cuento. Eso nunca había sucedido en toda su vida. La pequeña luz de noche pintaba las paredes de dorado. Su zorro estaba sentado en la almohada como un testigo. La arropé. Te divertiste con la abuela y la tía Belle. Ella asintió, y luego, casi demasiado bajo para oírla, dijo, no fui demasiado ruidosa hoy, ¿verdad? La pregunta no tenía sentido. ¿Tú, ruidosa? No, cariño. ¿Por qué? Ella parpadeó. Entonces puedo dormir adentro, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Claro que puedes. ¿Por qué pensarías que no? Respiró temblorosamente. La tía Belle dijo, cuando soy ruidosa, tengo que esperar afuera hasta que esté callada. La abuela dijo, las niñas buenas no lloran. Esperé mucho tiempo. La habitación pareció encogerse. Mantuve la voz suave. ¿Afuera dónde? Señaló la puerta. En el pasillo. Estaba oscuro, pero estuve callada, así que me dejaron volver a entrar. La sangre en mi cuerpo se convirtió en hielo. ¿Qué más dijeron? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que la habitación era solo para la familia. Esa frase rompió algo dentro de mí. Quería gritar, conducir toda la noche y hacer que me miraran a los ojos. Pero el rostro de Hazel me detuvo. Estaba observando mi reacción, midiendo cuán asustada debería estar. Así que sonreí, esa sonrisa frágil de madre en una emergencia, y dije, tú eres mi familia, siempre.
Nadie puede cambiar eso. Ella asintió y cerró los ojos, aferrando al zorro. Me senté en el borde de su cama hasta que la casa quedó en silencio, la ira ardiendo dentro de mí como una fiebre. A la mañana siguiente, la cocina se sentía demasiado brillante. Había estado despierta la mitad de la noche escuchando la voz de Hazel en mi cabeza. La tía Bell dijo que la habitación era solo para la familia. Spencer sirvió café mientras me observaba caminar de un lado a otro. «Vas a llamarlos», dijo. «Voy a llamarlos». Marqué el número. Bell respondió, radiante como la luz del sol. «Dana. ¿Todo bien? Necesito preguntarte algo». Hazel me dijo que la hiciste esperar en el pasillo. Una pausa, luego una risa. «Ah, eso. Estuvo bien. Solo necesitábamos un poco de paz y tranquilidad». «Entonces, ¿realmente la enviaste allí?» «Se estaba portando mal», dijo, su voz ligera, a la defensiva. Todos intentaban descansar. «¿Cerraste la puerta con llave?» «Oh, por Dios, Dana, estás siendo dramática». «Fueron solo unos minutos». Ella dijo 3 horas. «Eso es ridículo». «Está exagerando». Sentí la garganta seca. «Y le dijiste que la habitación era solo para la familia». Otra risa, más aguda ahora. «Era una broma». «Siempre te tomas las cosas tan en serio». «Me lo estoy tomando en serio porque humillaste a mi hija». Desde algún lugar detrás de ella, mamá gritó, «Ella está bien». «No empieces una pelea por nada». «Nada», repetí. «¿A eso le llamas nada?» Bell suspiró como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. «Tú no estabas allí, Dana. No sabes lo ruidosa que se pone». Estábamos agotados. No dije nada. Ella llenó el silencio. «Siempre exageras las cosas. Siempre has sido la sensible». «Soy sensible», dije en voz baja. «Porque hiciste llorar a mi hija en el pasillo de un hotel». La línea quedó en silencio. Luego Bell dijo, con frialdad ahora, «Necesitas calmarte». Terminé la llamada. Spencer me miró. «Bueno, lo hicieron», dije. Hazel entró en la cocina, con una sonrisa somnolienta y el pelo revuelto. La abracé y le besé la coronilla. No necesitaba oír lo que yo acababa de oír. Algo dentro de mí se asentó. No calma, no perdón, solo algo agudo y final. Pensaron que todo había terminado, que lo dejaría pasar. Estaban equivocados. No dormí esa noche. Simplemente me quedé allí, mirando el techo, escuchando la vocecita de Hazel en un bucle. La habitación era solo para la familia. ¿Familia? Qué palabra tan hermosa para ocultar la podredumbre. A la mañana siguiente, mi ira no tenía a dónde ir, así que se volvió hacia adentro. Seguí haciéndome la pregunta que siempre viene después de una traición. ¿Cómo no lo vi venir? Ese es el problema con mi familia. No empiezan con desastres. Empiezan con pequeñas preferencias que parecen inofensivas hasta que se convierten en sus leyes de la naturaleza. Bell era 2 años mayor, pero bien podría haber nacido en un piso superior. Ella era la estrella, la artista, la niña que convertía cajas de cartón en sets de películas. Yo era la que ordenaba después para que nadie tropezara con los cables. Cuando ella tuvo su primera cámara, papá lo llamó una inversión en su futuro. Cuando yo tuve mi primer microscopio, él dijo, «Qué bien, cariño. Quizás algún día seas farmacéutica». Decían que nos querían por igual, pero la igualdad en nuestra casa era un mito contado para mantenerme callada. Cuando Bell proyectó su primer cortometraje estudiantil, una pieza temblorosa e interminable sobre el significado de las sombras, mis padres lloraron como si acabaran de presenciar un genio. Cuando yo gané una competencia de ciencias, mamá sonrió y dijo, «Siempre has sido tan práctica». Práctica. Traducción, invisible. Aprendí temprano que mis logros eran apreciados de la misma manera que aprecias la fontanería. Solo la notas cuando se rompe. Bell se casó con otro cineasta, un hombre que usaba palabras como visión, proceso y brecha de financiación. Pasaron años persiguiendo el sueño, y mis padres financiaron la persecución. Alquiler, cuidado de niños,
comestibles. Todo era parte de apoyar las artes. Mientras tanto, yo me abría camino con becas, turnos dobles y un café lo suficientemente fuerte como para quemar agujeros en el revestimiento de mi estómago. Nadie se ofreció a ayudar. Simplemente decían, eres tan independiente, Dana. Independencia. Ese era mi papel en la obra familiar. La que no necesita aplausos. Para cuando Hazel nació, ya habían convertido el ser abuelos en un arte performativo. Los hijos de Bell tenían álbumes de fotos enteros. Hazel tenía 3 fotos con ellos en total, una de las cuales incluía a mi madre mirando su teléfono. Me decía a mí misma que no importaba. Me decía a mí misma que el amor no tiene por qué ser simétrico, pero en realidad sí lo es, de verdad que sí. Luego mi empresa comenzó a crecer. El pequeño y tranquilo proyecto de bioinformática del que nadie había preguntado de repente se volvió rentable. Un contrato, luego 2, luego titulares. Y casi de inmediato, la familia que me había tratado como una factura de servicios públicos recordó mi número. La primera vez que mamá llamó solo para hablar, pensé que me había marcado por error. Luego dijo, tu padre y yo estábamos diciendo cuánto extrañamos a Hazel. Nos encantaría visitarla. Hazel tenía 3 años, todavía confundiendo sus colores. Apenas había pasado 1 hora a solas con ellos, pero claro, ahora la extrañaban. Cuando llegaron, trajeron regalos, preguntas, incluso interés. Se sentía falso, pero tentador, como una oferta demasiado buena para ser verdad. Quería creerlo. Dios, quería creerlo. Luego vinieron las peticiones. Empezó con algo pequeño. El equipo de edición de Bell se rompió. ¿Podrías ayudar un poco? Luego, estamos atrasados con la hipoteca, solo por 1 mes o 2. Luego, la película de tu hermana fue aceptada en un festival, pero los costos de viaje son muy altos. Cada petición venía envuelta en culpa y gratitud. ¿Te va tan bien, cariño? Odiamos pedirlo. Y yo, idiota de mí, seguía diciendo que sí porque podía permitírmelo, porque se sentía como una conexión, aunque tuviera que pagar la entrada. Después de un tiempo, las visitas eran menos sobre Hazel y más sobre logística. ¿Quién necesitaba qué, cuándo y cuánto? Me convertí en el cajero automático familiar con una sonrisa. Y aún así, las pequeñas pullas seguían llegando. Tienes suerte de que tu campo tenga demanda, dijo Bell una vez, bebiendo el vino que yo había comprado. Tu hermana trabaja muy duro, añadió mamá. Simplemente no es justo lo competitivas que son las artes. Suerte. Esa palabra se me clavó bajo la piel como un cristal. Me llamaban exitosa, pero lo decían como si fuera una acusación. Creo que les molestaba que hubiera construido algo sólido sin su ayuda, que hubiera dejado de necesitarlos antes de que ellos aprendieran a estar presentes. Y luego vinieron las vacaciones. Bell llamó primero, llena de alegría. Vamos a hacer un viaje familiar. Los niños están rogando que venga Hazel. Se lo pasará genial. Dudé. Mi instinto decía que no, mi culpa decía que sí. Mamá intervino. Será bueno para ella, Dana. Los primos se adoran. Puedes confiar en nosotros. Lo hicieron sonar como un acto de amor, no como una transacción. Pero, por supuesto, pagué por ello de todos modos. El boleto de Hazel, parte del hotel, los gastos compartidos. Estaba acostumbrada a pagar. Ese era mi papel ahora. Financiera de la unión familiar. Spencer arqueó una ceja. ¿Estás segura de esto? Son familia, dije. Él murmuró, también lo son los lobos. Me reí, pero el sonido se me atragantó en la garganta. Cuando vinieron a recoger a Hazel, todos estaban radiantes. Los hijos de Bell coreaban su nombre. Mis padres prometieron cuidarla bien. Hazel estaba resplandeciente. 6 años y lista para la aventura. Me dije a mí misma que esto era un progreso. Me dije a mí misma que lo estaban intentando. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Y por un tiempo, esa mentira se mantuvo, el tiempo suficiente para que se fueran en el coche. El tiempo suficiente para que la casa se quedara en silencio.
El tiempo suficiente para creer que el pasado no siempre se repetía. Pero lo que pasa con los patrones es que no desaparecen. Simplemente esperan. Y así es como llegamos aquí. Hazel descalza en el pasillo de un hotel y yo mirando el techo, preguntándome cuándo exactamente aprendí a confundir la crueldad con una tradición familiar. La mañana después de todo, dejé de fingir. Hazel se fue a la escuela con su zorro en una mano y una tostada a medio comer en la otra. La vi caminar por el camino de entrada hasta que dobló la esquina, la pequeña mochila rebotando como un latido. Luego la casa quedó en silencio. Silencio. Mi mentiroso favorito. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, mirando una hoja de cálculo de pagos recurrentes que brillaba como una confesión. Transferencias de hipotecas, apoyo temporal, depósitos de cursos, asignaciones, todo lo que lentamente me había convertido en un salvavidas que no recordaba haber ofrecido. Spencer se apoyó en el marco de la puerta, observándome como quien estudia un cable con corriente. ¿Realmente vas a hacerlo? Aparentemente. El primer clic fue pequeño. Cancelar transferencia. El segundo, más fuerte. Para el quinto, mi corazón se aceleraba. Cada confirmación se sentía como cortar un tendón. Doloroso, deliberado, irreversible. Cuando la última notificación parpadeó pago cancelado, cerré la tapa y vi mi reflejo en la pantalla negra. Ojos en carne viva, boca firme. La voz de Hazel parpadeó en mi cabeza. No fui demasiado ruidosa hoy, ¿verdad? Familia. Esa palabra no significa lo que yo pensaba. 2 días después, sonó el teléfono. Por supuesto que sonó. Hola, canturreó Bell. Demasiado dulce. El pago del club infantil no se procesó. ¿Algún fallo? No hay ningún fallo. El silencio zumbó entre nosotras, estático e incrédulo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a pagar más. Su risa fue rápida, aguda, defensiva. ¿Es esto por esa broma otra vez? Esa, broma, fuiste tú encerrando a mi hija afuera durante 3 horas. Dios, eres tan dramática. Aprendí de los mejores. Una pausa. ¿Has cambiado? ¿Crees que el dinero te hace mejor que nosotros? No, dije. Solo hace que me notéis ahora, justo antes de desaparecer. Terminé la llamada antes de que pudiera recuperarse. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Afuera, un camión de reparto pasó retumbando. Alguien paseaba a un perro. El mundo seguía normal, como si no acabara de resquebrajarse. Al día siguiente, fueron mis padres. El pago de la hipoteca no se procesó, dijo mi padre, saltándose el saludo. Lo sé. No puedes simplemente parar, Dana. Perderemos la casa. Entonces vendedla. La voz de mamá se coló en la llamada, aguda y delgada. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Exactamente. Por un momento, nadie respiró. Luego colgué. El aire a mi alrededor se sentía eléctrico. No era triunfo, era algo más frío, como estar de pie en las cenizas de tu propia casa. Dándote cuenta de que eres libre porque no queda nada que quemar. Los mensajes comenzaron esa noche. Nos estás castigando. Te arrepentirás de esto. Solo necesitábamos paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. La frase me hizo reír tan fuerte que asusté al gato. No respondí a ninguno de ellos. Por la noche, la culpa venía en ráfagas, como descargas estáticas bajo mis costillas. Pero cada mañana, recordaba a Hazel en ese pasillo, descalza, llorando, y la culpa moría de nuevo. Para el tercer día, el silencio tenía un extraño tipo de paz. Me desperté sin revisar mi teléfono, sin temer quién necesitaba qué. Incluso mi sueño se sentía más ligero, como si mi cerebro finalmente dejara de hacer cálculos sobre a quién estaba manteniendo a flote. Una semana después, sonó el timbre. Sabía quién era antes de abrir. Mis padres estaban allí como actores esperando aplausos. Y Belle estaba entre ellos, con las gafas de sol metidas en el pelo como una corona. Dana, comenzó mamá, sonriendo demasiado. Solo queremos aclarar las cosas.
No hay nada que aclarar. Entraron en el pasillo de todos modos, arrastrando perfume y tensión con ellos. Belle habló primero. Te has vuelto loca. ¿Lo sabes? Todo esto por un malentendido. Un malentendido, dije. Dejaste a una niña de 6 años sola en el pasillo de un hotel. Se estaba portando mal, espetó Belle. Le estábamos enseñando respeto. Le estabais enseñando miedo. Mi padre dio un paso adelante, con las palmas hacia arriba como si todavía pudiera jugar a ser el pacificador. Dana, cariño, dijimos que lo sentíamos. ¿Qué más quieres? Que dejéis de vivir de mi dinero. Las palabras cayeron entre nosotros como un martillo. El rostro de mamá se contrajo. ¿Te has vuelto cruel? No, dije en voz baja. Sencillamente, ya he terminado. Por un segundo, nadie habló. Luego, los pasos de Hazel crujieron en las escaleras. Se detuvo a mitad de camino, con su zorro de peluche apretado contra el pecho, observando la escena en un silencio de ojos muy abiertos. Vuelve a tu habitación, cariño, dije suavemente. No se movió hasta que Belle se giró hacia ella, y entonces salió disparada. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, la casa no se sintió más limpia. Se sintió más pesada, como si cada discusión todavía flotara en el aire, esperando que yo la respirara. Esa noche, Spencer sirvió 2 copas de vino y no dijo nada. No tenía que hacerlo. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que ambos habíamos querido decir durante años. Miré por la ventana las farolas que parpadeaban a través de la lluvia. La rebelión no se sentía como una victoria. Se sentía como ceniza, como quemar un puente y darte cuenta de que todavía estás parado en el humo. Pero bajo el escozor, había algo más firme. No alegría, no alivio, algo como claridad. Revisé mi teléfono una vez más. Ni llamadas perdidas, ni mensajes nuevos. La pantalla permaneció negra, por primera vez en mucho tiempo, el silencio era mío. Pensé que ese sería el final. Pero los finales tienen una forma de contraatacar. Si hay algo que he aprendido sobre la paz, es que nunca dura lo suficiente para terminar una taza de café. Una semana después de la confrontación, la vida casi se había restablecido. Hazel estaba construyendo castillos de cartón para la escuela. Spencer tarareaba mientras preparaba su almuerzo. Incluso el aire se sentía más suave, como si hubiera olvidado cómo quemar. Entonces sonó mi bandeja de entrada. Asunto: la vida secreta de la directora ejecutiva. Para tu consideración, Belle. Se me revolvió el estómago. Debería haberlo borrado. Debería haber tirado mi portátil por la ventana y haberme mudado a otro continente. En lugar de eso, hice clic. El correo electrónico decía: siempre te importó la imagen. Quizás esto ayude a la gente a ver la verdad. Había un enlace. Por supuesto, había un enlace. Le di al play. Música de piano suave. Una tarjeta de título blanca y limpia. La vida secreta de la directora ejecutiva, dentro de la ética de EOS Bioinformatics. EOS Bioinformatics, mi empresa, mi vida, mi promesa cuidadosamente construida de que la ciencia y la moralidad pueden coexistir sin devorarse mutuamente. Belle sabía exactamente dónde golpear. El metraje parecía profesional. Entrevistas robadas, clips de conferencias, capturas de pantalla de mis charlas sobre transparencia y responsabilidad. Mi rostro aparecía junto a gráficos y citas de prensa como si fuera el ejemplo perfecto de la hipocresía. Luego entró su voz, tranquila y suave como un anuncio fúnebre. Detrás de cada supuesta empresa ética yace una verdad que no quieren que veas. Una foto mía en una gala de caridad. Corte a mamá diciendo que siempre le han importado las apariencias. Luego Belle de nuevo, abandonó a su familia. Compra la virtud con dinero. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. Esto no era arte. Era una ejecución. Ya podía ver el daño. Inversores retirándose, periodistas olfateando un escándalo, mi junta directiva exigiendo declaraciones. Mi empresa vivía de la credibilidad. Una vez que eso se resquebrajara, todo se derrumbaría. Belle lo sabía. Había construido todo como un arma.
Parte verdad, parte mentira, todo veneno. Luego vino el golpe final. Jacé, Borrosa pero aún inconfundible, su carita en la playa, con los ojos rojos por el agua salada y el agotamiento. La voz en off decía, incluso su hija ha aprendido que la compasión termina donde comienza el beneficio. Me quedé helada. Hazel llorando en un clip que había grabado hacía años cuando se había raspado la rodilla. Bell lo había tomado de una carpeta familiar compartida y lo había convertido en prueba de negligencia. Me ardía la garganta. No solo intentaban arruinarme. Estaban usando a mi hija para hacerlo. Cerré el portátil tan fuerte que la taza de café tembló. La cocina quedó en silencio, excepto por mi pulso. La llamé. Contestó al primer timbre. Edición impresionante, dije. Te lo dije, respondió, con toda su suave rectitud. La gente debería saber qué clase de persona eres realmente. ¿Te refieres a la persona que dejó de pagar tus facturas? Tú lo llamas límites. Yo lo llamo crueldad. Los inversores lo llamarán fraude una vez que vean el panorama completo. ¿Me estás amenazando? Se rió. Oh, Dana, es solo narración. A menos, por supuesto, que prefieras que nunca se haga público. Esa sigue siendo una opción. Solo tienes que arreglar las cosas. Las palabras cayeron como hielo. Arreglar las cosas. Esto no era venganza. Era chantaje. Quería dinero. Dinero para el silencio. El precio de la paz. Colgué antes de decir algo que terminaría con cinta policial. Afuera, el mundo era ordinario de nuevo. Alguien cortando el césped, un niño en bicicleta, la luz del sol fingiendo que todo estaba bien. Al mediodía, estaba en la oficina de mi abogada. Vio los 2 primeros minutos del vídeo, apretando la mandíbula. ¿Nombra a tu empresa directamente? Sí. Entonces esto no es solo difamación. Es sabotaje comercial. Y usar la imagen de tu hija sin consentimiento. Esa es una segunda demanda esperando a suceder. Me quedé sentada allí, temblando. El tipo de temblor que se siente como la rabia tratando de encontrar una forma. Puedo detenerla. Si lo publica, presentaremos una demanda de inmediato, dijo la abogada. Si amenaza con hacerlo, eso es chantaje. De cualquier manera, tienes ventaja. Los tribunales estarán de tu lado. Por primera vez en días, pude respirar de nuevo. La ley, fría, limpia, implacable, finalmente era mía para usarla. Concertamos una reunión. Mi abogada insistió en que la dejara manejarlo. Dije que estaba bien, pero que estaría en la habitación. Esa noche, Hazel estaba dormida cuando fui a verla. La luz de noche le doraba el pelo. Se lo aparté y susurré, ya no pueden tocarnos. Murmuró algo en sus sueños. Quizás Castillo, quizás Segura. A la mañana siguiente, mi familia llegó como si se presentaran a un programa de entrevistas. Sonrisas educadas, mentiras pulidas. La abogada comenzó, con voz firme. Esta película contiene declaraciones falsas y material difamatorio. Si la publican o distribuyen, mi cliente emprenderá acciones legales y penales, incluido el uso de la imagen de una menor para chantaje. La palabra chantaje cayó como una piedra. La sonrisa burlona de Bell se crispó. Es un documental. No, dije. Es una nota de rescate con edición. Mi madre jadeó suavemente como si hubiera dicho algo obsceno. Mi padre comenzó una frase y no pudo terminarla. Te crees intocable, espetó Bell. Construiste tu imperio sobre mentiras. Qué curioso, dije. Eso es exactamente lo que estás haciendo tú ahora. La abogada cruzó las manos. Si el vídeo aparece en cualquier lugar, lo retiraremos en horas y exigiremos una indemnización por daños y perjuicios. Las sanciones serán severas. El rostro de Bell palideció. Se quedó sentada unos segundos, en silencio, con la mandíbula apretada, tratando de encontrar una versión de este momento en la que todavía tuviera poder. La sala contuvo la respiración. Está bien. Ganas. Siempre ganas.
Salió furiosa. Mis padres la siguieron como humo. Después, conduje hasta la escuela de Hazel y aparqué al otro lado de la calle. Los niños salieron, ruidosos y vivos. Hazel corrió hacia mí, con el rostro abierto y sin ser escuchado por el mundo. Habían intentado destruir eso. Habían intentado convertirla en parte de su historia. Nunca más. Esa noche, le envié un correo electrónico a la abogada. Proceda con todas las restricciones y la orden de no contacto. Luego abrí el chat grupal familiar y le di a eliminar. La pantalla se quedó en blanco. El silencio que siguió fue más limpio que el perdón. Hazel durmió profundamente. Me quedé en la puerta observando su pecho subir y bajar, pensando en cómo lo habían llamado verdad. Lo habían llamado arte. Pero siempre fue solo crueldad disfrazada de honestidad. Pensaron que podían usarla para llegar a mí. Ahora nunca lo harán. Me odiaban porque yo tenía más. Pero lo que tengo no se puede comprar. Un año después, todo parece diferente. La empresa es más grande que nunca. Nuevos inversores, nuevo espacio de laboratorio, premios que apenas tengo sitio para exhibir. Resulta que la integridad se vende mejor una vez que sobrevives a un intento de asesinato de reputación. Hazel también está prosperando. Ahora tiene 7 años. Risueña, ruidosa, un desfile de una sola niña de historias y canciones. Llena cada habitación en la que entra. Se ríe con toda la cara, y cuando habla, nadie le dice que se calle. Ahora sabe que su voz no es algo que deba encoger. No hemos hablado con mi familia desde ese día. No bloqueo sus números. Simplemente nunca necesito mirar. El silencio se mantuvo limpio. De vez en cuando, alguien de la cadena de parientes lejanos deja caer chismes como migas de pan. El matrimonio de Bell no superó la primavera. Diferencias creativas, aparentemente. Él dijo que ella lo estaba frenando. Ella dijo que él no entendía su visión. Traducción, divorcio, disputa por la custodia, caos. Dejó el cine. O quizás el cine la dejó a ella. Nunca le dio dinero. Solo quemó cada dólar que mis padres una vez se jactaron de gastar. Ahora tiene un trabajo estable, aunque nadie recuerda cuál. Un trabajo de oficina, un sueldo pequeño, sin banda sonora. Mis padres también se mudaron a una casa más pequeña. Todo ese dinero que invirtieron en sus sueños se evaporó más rápido que el protector solar en julio. Podría sentir pena por ellos, pero no la siento. Ellos eligieron su obra maestra. Hazel ya no pregunta por ellos. Está demasiado ocupada construyendo reinos de cartón y narrándolos a todo volumen. A veces me sorprendo preguntándome si fui demasiado lejos. Luego recuerdo ese pasillo, la puerta cerrada y el sonido de mi hija llorando. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente?